Hola, bienvenidos a Cine y Contenido. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes el día de hoy. Hoy tenemos un capítulo súper interesante, el cual me llena de emoción, porque siento que este capítulo nos va a ayudar a seguir aumentando nuestra cultura fílmica, que es uno de los objetivos de este canal. Es a través de toda la información que estamos brindando, que queremos brindar, es justamente ir construyendo un mayor discernimiento y también construir una cultura fílmica que vaya en crecimiento. Es por eso que el día de hoy vamos a platicar sobre 8 términos de cine explicados. Vamos a platicar qué es el Easter egg, el leitmotiv, que es otro término muy bonito, arrêt, cuáles son los planos, para que entre todos podamos ir aumentando nuestro bagaje cultural fílmico y que también vayamos teniendo este vocabulario que nosotros podamos incluir para referirnos a películas y que poco a poco vayamos teniendo más cultura fílmica y que también podamos de pronto, si vemos una película y encontramos un sentido de leitmotiv, que podamos identificarlo, saber cómo se llama y poder nombrarlo cuando nosotros mismos estemos compartiendo información de por qué nos gusta una película o por qué no. También vamos a platicar sobre, otros términos. Y este capítulo va a tener su continuación. Estos no van a ser de los únicos 8 términos que vamos a platicar. Vamos a estar platicando sobre más términos. Así que vamos a tener, hoy es el capítulo 1, después va a haber capítulo 2, 3, varios capítulos para que así tengamos un diccionario en video, digamos, de términos de cine que nosotros vamos a poder incluir en nuestro bagaje cultural, en nuestro vocabulario y que nos van a servir mucho. A mí, en lo personal, me han servido mucho para entender estos matices, este vocabulario, entender que también dentro del cine hay términos que los cineastas, todos los productores utilizan, pero que también todas las personas que están encargadas de explicar sobre cine y que también en muchos sitios de cine existen estos términos, así que es mejor empaparnos de esta información para que nosotros estemos más informados y para que también los podamos utilizar. Bueno, vamos a empezar y vamos a platicarles sobre el primer término y ahora les voy a decir cuál son los Easter eggs o huevos de Pascua en español. Si ustedes vieron la película del 2018 de Steven Spielberg, la de Ready Player One, podrán haber visto que estuvo plagada de estos Easter eggs, o también se puede entender como pequeñas referencias de la cultura popular que los productores y directores quieren incrustar dentro de la historia para que nosotros tengamos un guiño de esa información. Y básicamente ese es el objetivo. De pronto en Ready Player One yo vi mucha información en sitios web, en blogs de fans, en donde sacaban estos listados de todos los Easter eggs que encontré en la película, o 9 Easter eggs que se pueden hallar en Ready Player One. Es decir, se generó bastante información y bastante revuelo a través de esta película de los famosísimos Easter eggs. De hecho, en esa película alcanzamos a ver pequeñas referencias o Easter eggs de Freddy Krueger, de Beetlejuice, de John Travolta, de Una Odisea en el Espacio de Kubrick, también del Resplandor de Kubrick. Si recuerdan, esa escena está padrísima. También de Dungeons and Dragons, de Terminator. Es decir, hubo muchísimos Easter eggs y se los pongo de ejemplo porque yo creo que es una de las películas más representativas en cuanto a Easter eggs, y también se generó muchísima información alrededor de eso. De hecho, en YouTube pueden encontrar listados con esta información, hay muchísimos, así que les recomiendo también que busquen. Por si tienen un poco más de duda, también es bueno informarnos y saber de películas en donde podamos encontrar estas referencias o Easter eggs. Pero también les voy a contar de dónde proviene este término. Hay otra película que es icónica y se trata del show de terror de Rocky, o The Rocky Horror Picture Show, que es un musical de horror de 1975. Es súper icónica esta película. Si no la han visto, es importante que vayan a verla. La verdad es que sí es una de las mejores películas que existen y vale la pena. Pero bueno,
La cosa es que en esta película, dentro del set de filmación, los actores, los productores se querían divertir y hicieron una búsqueda de huevos de Pascua o de Easter eggs o un Easter egg hunt, como se le dice en inglés. Y ellos estuvieron poniendo diferentes huevos en partes del set. No los encontraron todos, se reanudó la filmación y varios de esos huevos se quedaron ahí incrustados por diferentes partes del set y de pronto pues se filmaron y los fanáticos de esta película, del show de terror de Rocky, fueron encontrando estos huevos y fueron haciendo referencia a ellos y es por eso que este término se acuñó y ahora lo utilizamos para otras películas, no nada más para la cacería de los Easter eggs en esta película, sino también para otros filmes. Se utiliza este término para estas pequeñas referencias que se dan a través de las películas. Hablando también otra vez sobre Ready Player One, bueno, obviamente todas esas referencias existen dentro del libro que se basó esta película, ¿no? Entonces, con esto me refiero que también luego hay guiños o hay información en libros, en contenidos, pero bueno, también existe en películas. Como término número 2, les vamos a explicar uno que está súper bonito, que es el arrête. Literalmente así se escribe arrête, pero en francés se pronuncia diferente, se pronuncia arrêt. Un arrêt es una palabra francesa y esta significa detenerse. Y el arrêt se refiere a una técnica cinematográfica en la que la cámara se detiene, luego se detiene, se coloca un objeto dentro del marco de la cámara y después la cámara se reinicia, dando una ilusión de que el objeto apareció mágicamente. Esto claramente, con los efectos especiales que hay hoy en día, no se utiliza tanto, a menos que sea parte de la narrativa de la película o del contenido, sino que más bien fue un recurso que fue muy utilizado, imagínense, cuando nació el cine, cuando fue en 1920, 30, todo eso. Imagínense ustedes viendo a finales de los 1800, inicios de los 1900, un contenido cuando ustedes no estaban acostumbrados a ver eso, lo mágico que podía resultar un arrêt en ese momento, era como si de verdad estuvieran viendo magia, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy nostálgico y muy bonito este término, porque vaya que fue utilizado en el lenguaje cinematográfico hace muchos años y ahorita también se puede utilizar y es utilizado, solamente que con otro sentido o con otro carácter narrativo dentro de las películas, que actualmente ya estamos muy acostumbrados a los grandes efectos especiales. Ahora les voy a hablar como término número 3, que son los props. El prop en español se llama utilería y son los elementos físicos que los personajes usan o llevan en una película, una serie o una obra de teatro o un videojuego. Y dentro de esta categoría se engloba cualquier elemento o accesorio que no sea un personaje específico ni una parte del vestuario o del escenario. Y una regla que yo aprendí de esto en un curso que tomé en el CUEC de apreciación de la cinematografía hace mucho tiempo, es que en un prop, cuando hay una toma cercana a un prop, este prop debe de utilizarse forzosamente dentro de la película, si no se crea una tensión innecesaria dentro del guión. Porque, por ejemplo, si estuviéramos en una película, imagínense, está la película, hay una escena en donde hay una mujer entrando a una recámara, abre un cajón y en el cajón hay una pistola y de pronto lo cierra, se queda pensando y se va. Imagínense que esa película termina y que la pistola nunca se utilizó y la pistola fue mostrada en primer plano en una escena. Entonces eso puede causar un salto extraño, como que no hay un sentido, te quedas pensando como espectador, ¿por qué no se utilizó? ¿Si me lo enseñaron? ¿O en qué momento se utilizó? ¿Sí me explico? Entonces, como una regla, cuando en una película se hace un acercamiento a un prop,
quiere decir que este va a ser utilizado en algún momento. Regreso al ejemplo de la mujer que ingresa a su habitación y que abre el cajón y que se hace un primer plano de una pistola. Después de algunas tomas, la mujer decide que por fin va a matar a esa persona o va a intentar matar a esa persona. Entonces, bueno, ya hace sentido, ¿no? Cuando este artefacto o este prop o este pedazo de o esta utilería se presenta en primer plano, ya nos hace totalmente sentido que esa mujer va a cometer un crimen o algo por el estilo, ¿no? Después, como el siguiente término de cine, les voy a hablar sobre el eje de acción. Ok, esto es una situación que cuando yo estuve trabajando en algunos cortos de cine tuve que aprender, porque en el lingo de los productores y de los cineastas estaba mucho el cuida no romper el eje, y yo no entendía, era como ok, entonces ya pregunté ¿qué es el eje de acción? Y bueno, el eje de acción es una línea imaginaria que discurre entre dos actores principales en una escena. También es conocida como una línea de 180 grados que define las relaciones espaciales entre los elementos de la escena, ya sea a la izquierda o a la derecha de los artistas, y esto sirve para mantener una geografía de la escena. Vamos ahora a utilizar la imaginación para explicarme en esto. Si un personaje está aquí y otro personaje está aquí y se están viendo el uno a otro a los ojos, una línea no se va a poder romper, es decir, con esto me refiero a que la cámara no va a poder hacer una toma de la parte de atrás si se eligió como eje el eje de adelante. Por eso, cuando hay una escena filmada de esta forma, ustedes ven regularmente una noción, un over shoulder o una toma que está grabada y que sale como una referencia el hombro de la persona y se está dirigiendo la cámara de la parte de atrás de la persona enfocando hacia la persona que está enfrente. Ok, entonces regularmente, y digo regularmente porque sí hay personas que rompen el eje de acción y ahorita vamos a pasar a ese tema, pero bueno, regularmente para no desubicar a las personas dentro de la geografía de una película, ese eje de 180 grados no se puede romper o no se rompe en la regularidad de las cosas, pero hay grandes cineastas como Stanley Kubrick y otros cineastas que han roto, sabiendo esto desde un principio, que han roto este eje de acción con un fin cinematográfico o con una finalidad, que puede ser para crear tensión, para sacar un poco como de lo normal o de lo que se estaba hablando al espectador, para que el espectador de pronto sienta que hay algo extraño en la película. Es decir, este recurso sí se utiliza, pero se tiene que saber primero que no se puede romper, y para romperlo se tiene que tener una finalidad dentro del guión y dentro de la parte fílmica y de la cinematografía de esta película, para que haya una finalidad, ¿no? Entonces me refiero a grandes directores que han hecho esto, como por ejemplo Stanley Kubrick, cuando en la película de The Shining él rompió un eje. No sé si se acuerdan ustedes que hay una escena dentro del baño cuando Jack Nicholson, después de que él va al bar y que el barman le ensucia la camisa y que se van al baño y que se le empieza a limpiar, en la parte se filma esta escena y están los dos personajes interactuando, y de pronto la cámara se cambia totalmente, o sea, rompe de eje, y esto causa un poco de tensión al espectador. También hay otras películas que hacen esto, pero bueno, la situación es que este término es importante entenderlo, conocerlo. Se llama eje de acción, para que cuando ustedes vean una película y noten esta diferencia y como que no entiendan muy bien,
sepan que el director, si lo hizo, es para causar tensión o para causar alguna emoción diferente o para romper un poco con la dinámica de lo que se ve mostrado en la película, ¿va? Esto es súper importante. Como siguiente punto vamos a explicar el cameo. El cameo es una breve aparición de un actor, director o celebridad famosa en una película. Esto es bastante sencillo, hay muchas películas que tienen cameos de personas muy famosas. De hecho, en una película que me gusta muchísimo que es Men in Black, bueno, toda la saga de todas las películas de Men in Black, pero hay una en donde, si ustedes se acuerdan, que sale Michael Jackson. Bueno, eso es un cameo. Como siguiente término vamos a hablar sobre el primer plano. Un primer plano es una toma hecha desde una distancia muy cercana al sujeto. Un solo objeto o parte del cuerpo de un actor aparecerá en el cuadro y esto es con el objetivo de enfatizar la importancia y hacer que la audiencia o el espectador se concentre en un solo elemento. Entonces es muy importante entender cuáles son los primeros planos, porque de esta forma ustedes también dentro del lenguaje cinematográfico, el lenguaje visual que ustedes ven en un contenido o en una película, ustedes ya van a saber que cuando hay una enfatización de un personaje o una parte de su cuerpo, quiere decir que el director quiere hacer que ustedes estén totalmente inmersos en esa parte en específico y que eso es parte del guión o del objetivo de lo que el director quiere demostrar o quiere comunicar a través de todo el guión. Como siguiente término vamos a hablar sobre la continuidad. La continuidad es una de las responsabilidades del supervisor de guión y es para asegurar una consistencia y coherencia dentro de toda la filmación de una escena a otra. Cuando hay un error de continuidad, regularmente, bueno, casi ya no sucede. Antes, cuando eran otras épocas dentro de la cinematografía, probablemente sucedía un poco más. Pero, por ejemplo, es que dentro de una misma escena, la actriz de pronto tenga un peinado, una cola de caballo y en los siguientes segundos la actriz tenga media cola de caballo u otro peinado, ¿no? Entonces, cuando hay un error de continuidad, quiere decir que en primera esa escena se filmó en días diferentes y que no hubo un cuidado para que justo todo sea de la misma forma. Entonces, imagínense en los sets de filmación en las películas, debe de haber una persona que esté encargada de llevar toda esta coherencia, esta continuidad, para que incluso los elementos estén dispuestos de la misma forma, en el mismo lugar, también para que la luz sea igual, sea todo, o sea, que todo lleve un mismo sentido. Y con la tecnología y todo lo que ya tenemos en el día de hoy, esto es mucho más fácil hacerlo. Imagínense ustedes en las primeras filmaciones, cuando grababan con luz de día, cuando tenían que hacer todas las filmaciones desde la mañana hasta antes de que oscureciera. El reto que tenían esas personas era totalmente diferente a lo que los realizadores actualmente tienen. Y los quiero poner dentro de esta referencia para que ustedes entiendan lo mucho que ha evolucionado el cine y para que también ustedes comprendan que antes todo esto que nosotros estamos platicando el día de hoy todavía no existía. Las personas estaban descubriendo justo cómo llevar una continuidad, pero con los recursos que se tenían en ese momento, pues era bastante complejo. Ahora, toda una película puede ser filmada dentro de un mismo set con la luz totalmente dispuesta para que sea similar en todo el momento. Incluso, hay películas que han sido totalmente filmadas en interiores y esto facilita totalmente ese trabajo para que todo se vea con la misma cantidad de luz, con la misma coherencia, con la misma continuidad. Esto es súper importante dentro del cine, dentro del lenguaje fílmico, entenderlo y apreciarlo, porque muchas veces cuando vemos una película yo siento que no apreciamos todo el trabajo que existe
detrás, la organización, la consistencia, la constancia y todos estos puntos que tienen que verse dentro de una producción para que nosotros como espectadores podamos ver una escena y ni siquiera nos demos cuenta que se filmó en 3 días o en 4 días o con semanas de separación, y todos estos esfuerzos hacen que la magia del cine sea la magia del cine. Entonces, la verdad que esto a mí me emociona muchísimo. Es un término que, o sea, es un principio que cuando yo lo integré y lo empecé a comprender, me emocionó tanto por la organización que yo empecé a percibir que tenía que existir en todas las producciones cinematográficas, y fue como un gran descubrimiento para mí el tema de la continuidad, ¿no? Cuando supe que todo esto se realizaba, yo estaba muy chiquita y fue bien interesante y me quedé como de, todo eso hacen estas personas para realizar una película, para que nosotros no nos perdamos, para que no sintamos que hay un salto dentro del día, para que tengamos la misma noción de que una escena fue filmada a las 3 de la tarde y aunque se filmó después de un año, si quieren, que sea lo mismo, ¿no? Entonces, esto es súper importante también, además de entenderlo, integrarlo y saberlo, de apreciarlo dentro de la cultura fílmica y de las películas. Y bueno, como último término, les voy a explicar otro que la verdad es que a mí me gusta muchísimo, que se llama el leitmotiv. Y justo este término creo que es uno de los más interesantes que ha tomado el séptimo arte, ya que es un motivo operístico que se ha ido incorporando dentro de las películas y que ahora es un elemento dentro de los filmes y que puede ser percibido dentro de las películas de 2 formas, visualmente o a través de una canción. El leitmotiv es un término proveniente del alemán y es la combinación de 2 palabras, que es leit, que significa guiar, y motiv, que es motiv con V al final, que en español sería motivo. Así que es lo que viene siendo el motivo principal. El leitmotiv fue un término que se acuñó en 1871 por el crítico alemán Wilhelm Jans para hablar del trabajo de Carl Maria von Weber, aunque bueno, todos estos motivos ya venían desde el siglo XVII en varias óperas. Y es justamente uno de los ejemplos más importantes que yo les puedo explicar y que yo creo que ustedes me van a entender bastante bien sobre el leitmotiv. En la película Apocalypse Now del 79, que fue dirigida por Francis Ford Coppola, ustedes se van a acordar que hay una escena de un combate y que hay una canción de Richard Wagner que es justamente proveniente de su ópera La Valquiria, que aparece cuando las valquirias se llevan al guerrero fallecido en combate al Valhalla. Esta canción fue elegida por Francis Ford Coppola para que apareciera cuando está la escena del combate y salen todos los helicópteros. Y bueno, esto es un motivo recurrente y podemos decir que esto es un leitmotiv. Pero también hay leitmotivs que no son musicales, como por ejemplo, si recuerdan ustedes la película del Padrino, hay un símbolo de muerte que siempre aparecía antes de que un personaje fuera a morirse y que eran unas naranjas. Entonces, ya sea que un cesto de naranja se caía o había una naranja en segundo plano dentro de una mesa y todo eso, pero bueno, antes de que un personaje muriera se mostraba una naranja. Y como esto era un tema recurrente dentro de la película, también se califica como un leitmotiv. En este caso no es un leitmotiv musical, sino más bien es un leitmotiv que tú lo puedes ver a través de la película. Y una forma muy sencilla de explicar el leitmotiv es que es una repetición musical o en imagen dentro de una película que tiene un peso dentro del guión,
y que a través de esta recordación es que nosotros también vamos creando como un sentido de acuerdo a lo que el director ha querido mostrar dentro de esa película. Es un término muy bonito. Leitmotiv, por favor acuérdense de este término y aquí en los comentarios por favor pónganme si hay otras películas en donde ustedes se han dado cuenta que existe el uso de leitmotiv. Pónganme ejemplos de los que más les gustan o de los que recuerden, ya sea visual o musical, y aquí los vamos a poder compartir a través de Cine y Contenido. Esto fue todo por este capítulo. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Me emociona muchísimo que se queden hasta el final porque esto significa que les ha gustado y que también estamos aprendiendo entre todos y que ustedes van a poder incluir estos términos en su próxima charla de cine o que van a poder decírselos a alguien. Así que todo eso es muy bonito y es muy emocionante. Les agradezco y por favor, si quieren que hablemos sobre algo más en específico, sobre otros términos, déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Eleni y les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos. Hasta pronto.